Entonces, un enólogo tiene que saber muy bien lo que tiene y qué capacidad tiene la uva para llegar a ser un gran vino. Y lo que tiene que hacer es dirigirlo. Hay veces, es como los niños pueden ser buenos, pero hay niños un poquito más traviesos que tienes que tener un poquito más de mano dura, tienes que educarles con más empeño, y otros niños muy buenos que es que casi no les tienes que enseñar nada, ¿no? Hay un punto de todo el proceso de los vinos en el que yo tengo que decidir si ese vino lo embotello como un reserva o ese vino le voy a dar la oportunidad de que se siga formando en barrica. Entonces, ese momento es crucial. Si ahí me equivoco, estoy estropeando un buen vino. Hola, ¿cómo están? Soy Estefanía Cárdenas. Bienvenidos a un programa más de Hagamos Negocio desde Ribera del Duero, la Milla de Oro. Yo ya no me quiero ir, ya les dije que aquí me voy a quedar. Seguro ni me extrañan, en Querétaro no tengo quien me extrañe y aquí me la estoy pasando de maravilla. Hoy estoy en un lugar muy mágico donde yo desde que llegué no puedo dejar de sonreír. Y es que ahorita van a ver la persona con la que estoy, que no se le borra la sonrisa, pero por nada del mundo. Estoy en Dehesa de los Canónigos y tiene una historia impresionante, romántica, de ensueño, aparte mística, misteriosa también, pero vamos a dejar que sea Belén Sáenz quien nos la cuente, que es la enóloga, es socia, hija, nieta, bueno, de todo, y aparte perfeccionista. ¿Cómo estás, sí, Belén? Pues encantada de recibiros en nuestra casa, porque esto es lo que es nuestra casa. Es que literalmente nuestra casa, sí. Y entonces me decía Sandra, que me hizo favor de darme el recorrido, que esta bodega, en realidad, esta finca, en realidad era parte de la iglesia, ¿cierto? Sí, cierto es. De 22 canónigos. Sí, aquí habitaban 22 canónigos. 22 canónigos, sí. Y de repente en las amortizaciones de Mendizábal, la retiran a la iglesia y la sacan a subasta. Eso es, y la compra la familia Lecanda. Es una familia muy importante, reconocida sobre todo en esta zona, porque compra una bodega emblemática en Ribera del Duero y luego también adquiere esta finca, pero esto la adquiere como una finca de agricultura, de labranza, donde ubica las viñas. Entonces ellos fueron los primeros repobladores en la Ribera del Duero tras la enfermedad de la filosera en plantar la viña, ¿no? Que la traen del Valle de Napa y de Borgoña. Entonces, bueno, tienen una gran importancia. Y luego, después de pasar por otras manos, entra mi familia a formar parte de esta casa. Y ahí hay una historia bonita que a lo mejor Sandra nos la ha contado, que es por el que vamos a sacar un nuevo vino dedicado a mi madre, un rosado, un clarete, Lucianilla. Y es que mi familia, mis bisabuelos exactamente, compran esta finca porque tiene una hija, Luz, que está afectada por una dolencia y los médicos, para hacerla más llevadera, le recomiendan una vida en el campo. Entonces, mis bisabuelos venden todas sus propiedades para adquirir una finca y, bueno, pues adquieren Dehesa de los Canónigos. Entonces, bueno, pues Luz es la causante de que nosotros hoy estemos aquí y mi madre, como era la primera nieta, le pusieron Mariluz en su nombre. Entonces, vamos a sacar un vino, Lucianilla, que es un vino en homenaje a mi tía abuela Luz y a mi madre Mariluz. No, y la otra historia está esa es otra historia de amor. Oye, yo que soy fanática del amor, ya te contaré. Yo intento y sigo intentando. Todavía no se me da el bueno, pero en el camino andamos, sí. Y entonces cuando me cuentan esta historia, dije, no, qué maravilla. Sí. Es que tu padre estaba estudiando medicina. Eso es. Cuando intentan vender la finca, ¿cierto? Sí. Bueno, de hecho la venden. Sí. ¿Y qué hizo tu mamá? Bueno, pues para mi madre y mi abuela esta era su casa, era su historia, era algo más que una finca, ¿no? Entonces mi madre se queda muy triste cuando mi abuelo y mi tío Juan deciden vender Dehesa de los Canónigos. Y ella, mi madre es una mujer de campo, le encanta pasear por el pinar, darse vueltas con los perros. Y en un árbol, en un pino, en la corteza de un pino,
escribió de esa querida "¿Cuándo te volveré a ver?". Y casualmente mi padre, que antes de venderse la finca se le había encargado el que, bueno, pues que supervisase, ¿no?, los últimos trabajos que quedasen, vio ese escrito. Y todo es casualidad o a lo mejor el destino, la finca en ese momento se volvió a poner a la venta. Y mi padre, que era, como bien dices, médico por vocación, por amor y unido a esa melancolía, ¿no?, que se vio reflejada en un pino, decide junto con mi abuelo volverla a comprar. Y entonces es la historia de amor por la que mi familia, ya la quinta generación, que ya es una realidad, estamos aquí disfrutando y siguiendo trabajando en mandar este legado mucho más lejos de la quinta generación. Y hay que decir que tu mamá vive aquí todavía. Mi madre vive todavía aquí y sigue saliendo por el pinar, y el árbol no nos quiere contar dónde está, pero sí que nos ha traído evidencias en fotografías para demostrarnos que efectivamente lo escribió, y sigue ahí, ya no tan clara ya no está tan clara la frase, pero se ve perfectamente que es una frase original y antigua, pero ese secreto se lo llevarán ellos dos. No, es que aparte el romanticismo del misterio, justo platicábamos hace un momentito que tú no has visto el árbol, nadie lo ha visto, solo lo ha visto tu padre y tu madre. Nosotros en foto, porque no nos lo creíamos, claro. Y mamá, tiene que ser, si es verdad, ¿por qué no lo podemos ver? Y un día nos hizo una foto y nos lo demostró. Y se ve además que es antiguo, que no lo acaba de hacer. Y entonces está. ¿Y por qué no se los quiere enseñar? Porque dicen que es una cosa de los dos. ¡Qué romántico! Es que qué romántico. Deberían de hacer el árbol de la suerte, entonces uno lo toca y encuentra el amor de su vida en un descuido. Bueno, podría ser. Qué romántico. Oye, ¿y tus papás estuvieron juntos toda la vida? Sí, ellos son los artífices, ¿no? Los que han conseguido, con mucho esfuerzo también, cariño, como os estoy contando, que hoy sea una realidad donde estamos disfrutando, que la bodega que vino posterior también esté ahí, que los vinos cuenten esa historia. Y ellos nos han dejado un legado bastante difícil, porque nosotros somos la cuarta generación y ya 4 generaciones en una misma propiedad es complicado, pero hacer que la quinta pase ese legado a la sexta, eso es algo que nos toca a nosotros, ¿no? Transmitir esa fuerza y ese cariño y ese deseo y amor por la tierra. Lo tenemos un poco más difícil, pero bueno, lo intentaremos. ¿Tienen hijos, tu hermano y tú? Yo no, pero tengo 10 sobrinos que son los que van a heredar este cariño. Pero, entonces, claro, porque tienes 4 hermanos, no es que tu hermano que está aquí al frente haya tenido 10 hijos. Bueno, no. Tengo a mi hermano Luis, que tiene 4 de 2 en 2, porque él ha sido así de rápido, pero no, somos 4 hermanos y entre los 4 hay 10 niños. 10 bueno, niños. Sí. ¿Y la nueva generación se está interesando en el tema de los vinos? Primero les estamos inculcando el amor por la tierra, igual que nos hicieron a nosotros de pequeños, ¿no? El amor, el ver qué es la naturaleza, qué es la tierra, cuál es el sacrificio que esto supone, el esfuerzo y el trabajo. Pero no queremos obligarles o definir su futuro, ¿no? Queremos que ellos poco a poco vayan creándolo y formando. De hecho, los 4 hermanos, 2 estamos aquí y otros 2 están por la rama de la medicina. Sí que tenemos una sobrina que parece que es la que más se va a encaminar, pero no queremos hacérselo muy presente porque queremos que sea una decisión propia. Vamos, más que beber, porque no la dejamos, lo prueba. Ella le encanta probar los vinos, tiene una sensibilidad espectacular y bueno, pues a veces me sorprende que incluso hay veces que reconoce vinos que a lo mejor yo no lo hubiera podido reconocer. Entonces, yo creo que ella nació con esa ilusión, con ese gusto por el vino. Te reconoce perfectamente cuando lo prueba a ciegas el vino como dice, del abuelo, porque dice, este es el vino del abuelo. Y bueno, pues de momento apunta maneras, pero todavía es muy joven y no sabemos lo que pasará. Pero bueno. ¿Cuál es el vino del abuelo? El vino del abuelo, bueno, ella llama el vino del abuelo a todos los vinos de Dehesa de los canónigos, pero sí es verdad que existe un vino que se le dedicamos a mi padre, el Luis Sambusto, que lleva su nombre. Y bueno, es un vino para mí con mucha ilusión porque fue un año de una excelente calidad, pero sí es verdad que tuvimos una helada tardía y entonces se llevó el 80% de la uva que tuvimos que dejar en el viñedo. Entonces, bueno, pues ese vino a mí me representa ese esfuerzo, ese poder de superación y esa ilusión
por querer salir airoso y ser en ese momento un gran vino, y me recuerda mucho a mi padre. Entonces se lo dedicamos y bueno, pues para Irenita todos son del abuelo, pero para el resto Luis Ambusto es el que le hemos dedicado. Oye, y me contaba Sandra hace un ratito que es un gran reserva. Sí. Y yo no sabía lo que era un gran reserva, ya me explicó y ahora entiendo por qué los gran reserva cuestan lo que cuestan. Sí. Y vamos a comentarle a la audiencia qué es un gran reserva y todo el protocolo que trae detrás, pero tengo que ir a un corte comercial. Regresamos en un minutito conociendo más de Dehesa de los Canónigos en la Ribera del Duero, la Milla de Oro, en Valladolid, España. Esto tiene una vibra fenomenal, no se vayan, regresamos. Bienvenidos de regreso, hagamos negocios. Soy Estefanía Cárdenas, estoy en la Ribera del Duero, en la Milla de Oro, en un lugar fantástico con una vibra fenomenal, como les decía antes del corte, Dehesa de los Canónigos, y estoy con Belén Sáenz, que me está contando toda la historia de su familia y de la bodega y de la finca y de la sobrina y de muchas cosas muy interesantes. Pero dime una cosa, ¿desde cuándo es que aquí se hace vino? Desde el año 1989, esa fue la primera cosecha, una gran añada. ¿Entonces te tocó a ti? No, yo empecé en el 98. ¿Tú empezaste en el...? No, bueno, pero ya, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 50 años, recién cumplidos además. Te ves súper joven. Pues el vino. Sí. El vino. ¿Me pueden empacar unos para llevar, por favor? Porque si eso da la juventud... No, me refiero a que en el 89 tú ya habías nacido. Sí, pero no elaboraba yo. Estaba Antonio Sanz elaborando, fue el primer enólogo, uno de mis maestros. Yo estaba muy bien arropada por profesionales generosos, porque para querer transmitir y enseñar a otra persona todo lo que sabes hay que ser muy generosos. Y he estado rodeada de grandes profesionales generosos, sobre todo hoy en día buenos amigos y también excelentes personas. Entonces él empezó, Antonio Sanz, y yo me fui pues formando, estuve formándome en Francia, en otras bodegas, y al final en el 98 fue mi primera cosecha y hasta hoy, aquí estoy. Qué interesante. ¿Y nunca pensaste en dedicarte a otra cosa? No, y te voy a contar por qué empecé yo. Y a ver, yo no sabía que eso iba a marcar mi futuro, pero fue un poco un acto de rebeldía, ¿no? Porque yo cuando era pequeña aquí se elaboraba vino para los amigos, se pisaba la uva, algo la verdad mágico, divertido y que es una pena, ¿no? que haya desaparecido. Pero a mí me gustaba estar ahí metida y metiendo los hocicos, y yo quería pisar la uva. Y entonces no me dejaban, te decían, niña, tú vete a jugar. Entonces yo me acuerdo que en un acto de rebeldía, porque me daba mucha rabia, yo dije, yo voy a ser enóloga para que nadie me niegue el pisar la uva. Y yo no sabía que eso iba a marcar mi futuro. Luego se me olvidó, bueno, pues sigues aquí, las uvas, el viñedo, pero no sabía. Y te tengo que decir, hasta que no llevé 20 años elaborando, no pisé la uva. O sea, al final, no, porque claro, ya las tecnologías son diferentes, ya no era oportunidad. Y cuando hice 20 años de enóloga, que además estaba muy bien arropada por aquellas personas que me ayudaron al principio, de repente dije, traerme unas pocas de uvas que las voy a pisar. ¿Qué tal? Y pisé la uva por primera vez y lo conseguí. ¿Cuántos años tenías cuando querías pisarla y no te dejaban? Pues tenía 5 años. 5 años. Y tengo esa memoria, yo no me acuerdo de muchas cosas de cuando tenía 5 años, pero de eso sí. Tengo fotografías me refiero a mi memoria, ¿eh? Y entonces tengo una imagen, me acuerdo entrando en el lagar, y tengo la imagen de la persona que me dijo, niña, tú vete a jugar. Y es que me acuerdo perfectamente. Sí, ¡ay, qué emoción! Sí. Entonces sí, tu pasión viene de antaño, de la infancia, fue tu sueño, lo cumpliste, aquí estás y sigues. Y feliz. Sí, sigues soñando y sigues cumpliendo tu pasión. Estas son las historias que de verdad vale la pena contar, porque qué suertuda eres de dedicarte a lo que más te ha gustado durante toda tu vida, desde que tenías 5 años, en la finca de tu familia, con la historia de amor, con todo este toque, ¿no? de emoción, de experiencia que le pones. Y es que me contaban que eres muy perfeccionista. Sí, soy un poco exigente en eso. Sí, me gusta hacer las cosas bien, y sobre todo porque yo tengo la responsabilidad, no solo como profesional, que es muy importante y es a lo que me debo, pero también
cómo no fallar o llevar lejos este legado que me han dejado. Entonces es una responsabilidad muy grande. Claro. Y se unen las dos cosas y me gusta ser perfeccionista, les tengo a todos fritos, porque bueno, digo, esto tiene que estar así, por favor, la limpieza, el orden en la bodega, porque ya no solo porque lo veas ordenado, sino porque se trabaja mucho mejor, evitas también, o sea, evitas accidentes y das seguridad en el trabajo. Y es que los vinos también lo necesitan, ese orden, esa limpieza, esa pulcritud en las uvas, que la uva esté perfectamente madura antes de meterla en bodega. Los vendimiadores me miran diciendo, Belén, hoy es, y digo, esperad. No, pero es que va a llover, esperamos, porque creo que hay que cogerlo todo en su momento. Y entonces, bueno, si luego tengo la mala suerte que se pone a llover y que la climatología pues me estropea parte de la uva, pues no lo hago, no la estropeo yo, ¿no? La estropea algo que no está en mi mano, pero tiene que llegar la uva perfecta. Entonces, bueno, eso es lo que exijo. O sea que llueve y ya valió la cosecha. Depende cómo llueva, depende de circunstancias en el que, bueno, puede ya caer un poquito de agua, si luego orea, no hace mucho calor, no es un problema importante. Pero si empieza a llover, no para, luego a lo mejor de repente te sale un día con mucho calor, pues la uva se puede estropear. Pero bueno, es un riesgo que en la naturaleza hay que correr y los vinos luego pues lo representan y lo agradecen. Entonces, bueno, pues es lo que hay. Quien tiene un negocio en la intemperie tiene que pasar esos sacrificios y bueno, yo he llegado a dejar el 80% de uva en un viñedo, no recogerla porque la calidad no era la que merecían nuestros vinos. Pero bueno. ¿Y qué pasó con ella? Se quedó en el viñedo. Tengo la suerte que al ser una empresa familiar y bueno, ir todo remando hacia el mismo sentido, cuando yo tuve que tomar esa decisión y comunicarlo, en ese momento era mi padre yo sabía que iba a apoyarme. Entonces eso para mí también me da tranquilidad porque bueno, pues no tengo que dar muchas explicaciones del por qué, porque saben que si yo digo que hay que hacer el sacrificio es porque nuestro vino lo necesita. Y esa uva se quedó en el viñedo. Se quedó en el viñedo porque, bueno, eso fue por una helada tardía que paró el ciclo y no dejó que la uva terminase de madurar. Y veías unos racimos preciosos, impresionantes, pero no habían acabado la maduración. Pero luego el 20% de la viña más antigua, yo siempre he dicho que la naturaleza es sabia y el viñedo antiguo, como las personas, también son mucho más sabios y tienen mucha más fuerza para salir airosos de una situación como una helada en un mal momento. Entonces, ese viñedo pudo aguantar esa helada y salió un vino que es que casi yo no lo tuve que tocar. Y estoy orgullosa de ese vino y es el que he comentado que se lo dedica a mi padre. Esa añada fue. No, es que todo aquí es como cuento de hadas, de fantasía. Oye, y cuando dices, esa no la he tenido que tocar, es porque un enólogo, ¿cómo es que toca para que quede un vino? Más que tocar, me refiero que simplemente tienes que cuidarla, pero además de una forma tranquila. O sea, esa vendimia me dejó dormir. En vendimias hay veces que no dormimos. Yo con mi hermano Iván, que comentamos mucho, porque entre los dos compartimos muchas cosas, aunque cada uno tiene su dedicación y su puesto diferenciado, ponemos muchas cosas en común, porque como os he dicho, remamos todos para el mismo sentido. Entonces, un enólogo tiene que saber muy bien lo que tiene y qué capacidad tiene la uva para llegar a ser un gran vino. Y lo que tiene que hacer es dirigirlo. Hay veces, es como los niños pueden ser buenos, pero hay niños un poquito más traviesos que tienes que tener un poquito más de mano dura, tienes que educarles con más empeño, y hay otros niños muy buenos que es que casi no les tienes que enseñar nada, ¿no? Pues ahí me refiero a lo de no los tienes que tocar. Que el vino se hacía solo, me dejaba dormir tranquilamente por las noches porque yo sabía que no iba a tener ningún problema. Y fue una añada que, bueno, pues que simplemente tenías que controlarle y ya está, vigilarlo y comprobar que efectivamente todo salía como querías. Hay añadas más complicadas que tienes que estar más encima, pendientes, si necesitas más oxigenación, si no, remontados, bueno, muchas cosas técnicas que tú tienes que saber darles en su momento, ¿no? Pero todo lo tiene la uva. Por eso soy tan exigente con la uva, porque nuestros vinos todo lo que tienen es porque la uva lo va a aportar.
Y entonces, bueno, pues esa exigencia que yo pido. Qué maravilla. Y me gustaría mucho contarle a la audiencia el proceso de un vino Gran Reserva para que sepan cuántos años pasa desde que se planta la vid hasta que nos lo tomamos. Mira, bueno, el principio de un Gran Reserva, lo primero, ya no solo es el tiempo. O sea, el tiempo está ligado a la calidad de las uvas. Para ser un Gran Reserva tiene que ser un vino excepcional en el que el paso del tiempo y la maduración que pasa en barrica sea capaz de superarla de forma favorable. Entonces, cuando estamos hablando de un Gran Reserva, estamos hablando de un vino que permanece en nuestro caso, más de 3 años madurando en barrica. No cualquier vino aguanta eso. Y nosotros tenemos que saber qué capacidad tiene cada vino, porque si te pasas, puedes estropear un vino que podía ser impresionante. Entonces, ya 5 años mínimo, el vino se está formando, porque luego tiene que tener, o sea, 3 años mínimo en barrica, que nosotros solemos tener 4, a veces un poquito más, incluso algunos de 5, dependiendo de la añada. Luego ese vino, esa recuperación en botella, lógicamente va ligada al tiempo que ha tardado en llegar a ese momento. Entonces en botella tiene que estar por lo menos antes de pulirse y salir al mercado en condiciones óptimas, pues si lo tengo 5, otros 5 años, o sea, siempre más o menos hay. Entonces estás hablando de un vino que tiene que tener una capacidad muy alta y una calidad impresionante para aguantar todo ese proceso durante tanto tiempo, pero no se queda ahí la cosa. Luego esos vinos, una vez que ya les puedes consumir, te tienen que asegurar una longevidad, porque no hay cosa más bonita que al cabo de 20, 30 o 40 años llevarte una copa de vino a la boca y ese vino todavía tenga vida, todavía te exprese, todavía te haga sentir. Entonces, esos son los grandes reservas, aquellos vinos que su nombre lo dice, que son grandes, magníficos e impresionantes. Entonces, bueno, es un riesgo que corre la bodega porque es un proceso muy largo, pero luego es la mayor satisfacción que puedes tener cuando alguien disfruta de ese vino y muestra una sonrisa y la botella se acaba, que también es importante. Entonces, bueno, pues esos son grandes reservas, vinos impresionantes y que suele haber poca cantidad también. Imagínate que a los 8 o 9 años algo sale mal y de verdad que es un riesgo muy grande para la bodega. Sí, por eso cuando yo voy a tomar la decisión, hay un punto de todo el proceso de los vinos en el que yo tengo que decidir si ese vino lo embotello como un reserva o ese vino le voy a dar la oportunidad de que se siga formando en barrica. Entonces, ese momento es crucial. Si ahí me equivoco, estoy estropeando un buen vino. Entonces, ahí es una responsabilidad muy grande. Yo me acuerdo, mi primer Gran Reserva que saqué fue en el 2001. En el 98 también lo hubiera hecho, pero por cantidad no pude. En el 2001, que bueno, pues por la ilusión de los inicios, ahí me tiré un poco a la piscina, me salió bien, gracias a Dios. Pero a raíz de entonces he tenido que pensarlo bien y estar muy segura de que el paso que iba a dar era el acertado. Otras añadas, como por ejemplo una que recuerdo que ahora me arrepiento de no haber tenido esa decisión, pues bueno, fue la del 2005, en el que tenía la duda. Y no fue la duda por mi vino, sino porque yo había catado otros vinos en el que me faltaba esa seguridad. Y pensé, no será amor de madre. Y entonces dije, va a ser que no. Lo embotellé como reserva, no le di esa oportunidad, pero siempre que tengo esa duda, me guardo 2 barricas para hacer el seguimiento, las embotello en formato Magnum, no se comercializan, pero eso me deja ver cómo hubiera sido, ¿no?, la otra decisión. Y hasta ahora, cuando he decidido algo y me he echado para atrás, me equivoqué, porque hubieran sido grandes vinos. Pero bueno, nunca se puede tener todo. Echando a perder se aprende, dicen por ahí. Sí, bueno, me equivoqué en no dejarle más tiempo, pero bueno, aseguré... Salió algo de calidad y sí, aseguré una excelente reserva, eso sí, claro, eso lo aseguré. Pero bueno, como Gran Reserva hubiera estado también, habría sido posible, pero hay veces que te tienes que asegurar porque es bastante el riesgo. Y entonces, bueno... Pues... Como he aprendido en esta entrevista, ya se acabó mi copa,
ya se acabó la entrevista, ya no tengo más tiempo para seguir platicando, pero yo me voy a aventar un comercial con permiso de Televisa, con permiso del señor productor y de nuestro jefe, porque este es el vino más rico que yo he probado. y también con permiso de mi amiga Maya Arzuaga y con Enrique Valero mucho. De Abadía y también con Roberto García y con todo el mundo. Una disculpita porque este es el vino que más rico he probado en mi vida. ¿Me prestas la botella, Gonzalo? Déjame, se las enseño. Se llama Solideo y aparte me toca una versión familiar porque ya no tienes de la pequeñita. Nada. Es un reserva del 2017. Es delicioso. Gracias, me alegro. Es el mayor piropo que me puedes dar. Bueno, seguramente no sabemos bien en qué tiendas de México lo podemos encontrar, pero lo podemos encontrar. Google it. Se llama Solideo. Me encantó. Sí, pues me alegro mucho. Y también me encantó platicar contigo. Tienes una sonrisa increíble. No se te borra, como decía al principio, pero con nada. Y eso es muy bueno. Eso habla de un alma muy feliz. Sí, la verdad que disfruto mucho. Estoy haciendo algo que me encanta. Estoy manteniendo, bueno, pues una historia familiar junto con mi hermano Iván y mis otros 2 hermanos, que aunque no trabajan físicamente en la bodega, pero sí que mi hermana Marta y mi hermano Luis nos acompañan en muchas decisiones, nos acompañan en el amor y en el esfuerzo, y entonces también es mérito suyo y de mis padres. Esos son los primeros. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Estefanía Cárdenas. Esto fue Hagamos Negocio desde Dehesa de los Canónicos en Ribera del Duero, La Milla de Oro, Valladolid, España. Aquí me voy a quedar. Perfecto. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves. Hasta la próxima.